Miércoles aterrizó en Gran Canaria la comitiva de casi 200 personas que comprobarán y difundirán el mensaje de que Canarias es un destino de viaje seguro frente a la COVID-19. La Organización Mundial del Turismo ha escogido el archipiélago para mostrarlo al mundo. En el vuelo recibido por el presidente canario ha llegado también el secretario de la Organización Mundial de Turismo, la ministra del área, y también han venido representantes sanitarios, periodistas y agentes de viaje. Ya, José. Perfecto. Sí, por favor, Bueno, pues ese es uno de los temas que vamos a hablar en la mañana de hoy con José María Mañaricúa, que es el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Mañaricúa. Buenos días. Bueno, en ese vuelo, a su llegada, la ministra de Turismo se comprometía a hacer una ambiciosa inversión para un programa específico en Canarias. Bueno, desde luego, si queremos reactivar la economía española y lo de Canarias en particular, es necesario reactivar el sector turístico. En este sentido, será necesario ayudar a Canarias a recuperar esa conectividad que tuvimos y también a una promoción del destino para poco a poco ir recuperando niveles de turistas del pasado y recuperando nuestro sector económico fundamental, del que depende el 40% del empleo y, por tanto, recuperando la economía. ¿Va a favorecer este viaje, por ejemplo, que se quite el miedo a aquellos turistas que estén reticentes a viajar este verano o incluso a aquellas personas que prefieren quedarse en casa por no quedarse confinados en el lugar al que viajen? Cuando menos este vuelo servirá para demostrar al mundo que se puede hacer un viaje en condiciones óptimas o si no las mejores posibles de seguridad sanitaria, que se puede venir a un destino como Canarias en avión, que pueden venir a un destino donde se van a cumplir las medidas de seguridad, donde la gente va a poder disfrutar de la experiencia de sus vacaciones y, por tanto, podemos comunicar que tenemos un destino abierto desde ya, dispuesto a recibir a nuestros turistas y dispuestos a que ellos vivan una experiencia única en las mejores condiciones de seguridad y salud. En esa recuperación que va muy despacito porque ha hecho mucho daño al turismo a esta pandemia, sobre todo en Canarias, ya estamos viendo como algunos hoteles empiezan a abrir sus puertas para recibir a esos primeros visitantes, pero han tenido muchos que pasar por unas adaptaciones importantes que no todos han podido asumir. Bueno, la adaptación fundamental es la distancia y la higiene. Entiendo que casi todo el sector hotelero y alojativo puede cumplir con estas medidas, ¿no? Lo que sí es verdad es que lo que tenemos es una crisis de demanda. En un momento de crisis sanitaria hay mucha gente que no sabe si va a viajar. Hay recomendaciones de estados de la Unión Europea donde dice a sus nacionales que no viajen, donde la gente en principio prefiere hacer sus vacaciones en el entorno más cercano, en la comunidad más cercana, y por tanto hay todo ello supone una serie de restricciones que impiden que se vuelva a levantar la demanda, que volver a recuperar los números del pasado. Quizás entre todos, con acciones como esta del Gobierno de Canarias, el proyecto Fortaleza, con el viaje con la OMT, puede que poco a poco vayamos dando a conocer que somos un destino donde es capaz el cliente de disfrutar de una experiencia única y disfrutar de unas vacaciones en un momento actual tan difícil. Lejos de hacer una comparativa con años anteriores, porque es evidente que no es posible, ¿cuáles serían unas cifras relativamente positivas, optimistas, cuando acabe este verano? Bueno, lo sabremos cuando acabe el verano, pero las cifras cuando acaben no van a ser optimistas en ningún sentido. No van a ser el cero turístico que hemos padecido, pero no van a parecerse en nada a aquellas cifras que tuvimos en el pasado. Estamos hablando de un verano donde poco a poco vamos a ir abriendo los negocios, reactivando la economía, pero con gran parte de nuestras empresas a pérdidas, pero sabiendo que esto es una inversión de cara al futuro, es una inversión para intentar en invierno, en nuestra temporada alta, en la temporada nuestra de máxima demanda, ya poder empezar a conseguir números que nos hagan pervivir las empresas. Usted se ha referido antes al turismo insular. ¿Vamos a ser los propios canarios los que iniciemos esa reactivación del turismo? Ya en todas las crisis, el turista canario, el turista local, es el que ha ayudado a las empresas turísticas en momentos del pasado difíciles y en nuestros veranos a lograr unos números que nos permitieran tener abiertos nuestros negocios. Y en esta crisis, especialmente este verano, es el turista local el que va a poder
permitir que se abran hoteles, el poder intentar conseguir unos números cuando menos decentes para poder seguir con el negocio turístico. Los hoteles canarios van a desafiar un poco esta situación y van a lanzar su propia aerolínea. Bueno, hemos recibido la información que Asotel, los empresarios de Tenerife, han decidido abrir su propia aerolínea. Es una muy buena noticia. Es para felicitarles el que intenten lograr una conectividad con diferentes puntos, esta noticia, y veremos, entendiendo la dificultad que tiene este tipo de negocios, veremos cómo evoluciona, pero en cualquier caso felicitar por esa decisión y por la toma de la decisión, vamos. En cualquier caso, la conectividad también va a ser una de las claves, ¿no?, que siga aumentando. Somos un territorio ultraperiférico, que estamos a 3.500 kilómetros de nuestros países emisores, dependemos únicamente del avión, no se puede ir a Canarias en guagua, en coche, en tren, y de la recuperación de la conectividad, de cómo salgan de esta crisis aerolíneas y turoperadores, de cómo mantengamos los vuelos hacia Canarias, saldremos antes o después de esta crisis. Por eso es necesario un gobierno de España y un gobierno de Canarias que apoyen a las aerolíneas, que mantengan sus vuelos hacia Canarias, que mantengan esos asientos de vuelo para ir poco a poco recuperando la economía. La temporada turística en Canarias no acaba en octubre, ya lo ha dicho usted, la temporada alta viene en los meses siguientes y los puestos de trabajo se han visto también en riesgo. Muchísima gente se mantiene en esa situación de ERTE, de expedientes de regulación temporales de empleo, y por lo menos sabemos que hasta 31 de septiembre, y con las características especiales que tienen las islas y esa característica de región ultraperiférica, se podría ampliar esa fecha, pero no sé si será suficiente para la recuperación del sector y de los puestos de trabajo. Desde luego es necesario para preservar los puestos de trabajo y las empresas el ampliar los ERTEs por fuerza mayor más allá del 30 de septiembre. Nosotros somos un territorio con una estacionalidad diferenciada respecto a Península y Baleares. En Península y Baleares la mayoría de los trabajadores del sector son fijos discontinuos. En octubre se cierran muchos esos hoteles. Esos hoteles, sus trabajadores pasan a cobrar el desempleo. No ocurre eso en Canarias. En Canarias, una vez que pasemos el septiembre, necesitaremos también una medida específica para Canarias que preserve los puestos de trabajo en las empresas. Necesitamos para Canarias unas medidas adicionales, por ser, como ya dices, esa disposición de ultraperiféricos que se recogió en el último decreto. Necesitamos que se vaya cuando mínimo hasta el 31 de diciembre o hasta que se recupere la conectividad aérea, y por tanto esperemos que el Gobierno de España y el de Canarias conjuntamente lleguen a un acuerdo y se tome una decisión que de alguna manera fortalezca o mitigue los efectos de esta crisis en Canarias. También en cuanto al tema del trabajo, de los puestos de trabajo, se están recuperando, sobre todo entiendo, los puestos en los hoteles, pero hay muchos establecimientos que dependen, en cierto modo indirectamente, del turismo, que todavía a lo mejor no van a poder abrir, no van a poder atender y no van a poder recuperar el puesto de trabajo. Desde luego. Vamos a pasar de 14 millones y medio de turistas en el año 2019 a un año 2020, donde no creo que lleguemos a unos pocos millones de turistas, y por tanto, sin esos turistas extranjeros es imposible recuperar el sector turístico y todos esos negocios, restaurantes, comercios, taxis, un montón de empresas y servicios que van directamente relacionados con el turismo, van a tener un año 2020 muy difícil, un 2021 muy difícil, y mientras no se recupere ese número de turistas internacionales, la economía canaria va a sufrir en gran medida. Pero si vemos otros sectores como el industrial, gran parte de las industrias canarias, sus productos no son para exportación, son para consumo en nuestros hoteles. Todos ellos van a tener una bajada de demanda y por tanto se puede decir que el total de la economía canaria va a sufrir unos graves perjuicios, que esperemos que poco a poco, recuperando el turismo, podamos todos poco a poco ir saliendo de esta crisis. Pues señor Mañaricúa, una última cosa, quizá los establecimientos que se dedican al turismo rural, por ejemplo, los apartamentos, sí van a notar un aumento en el número de reservas, dadas las circunstancias, el aislamiento y la seguridad que genera estar en un establecimiento solo, aislado.
dependerá de si el turismo local decide ir a este tipo de establecimientos. Ojalá sea así. Es importante que los alojamientos que están en el medio, en el caso de Gran Canaria, las medianías y la cumbre, pervivan, se mantengan, porque ayudan a cuidar el paisaje, ayudan a mantener el paisaje, la economía de esos municipios. Es importante que el turismo, que el cliente local, que el turista canario decida hacer también sus vacaciones en estos espacios y parajes únicos, y ayude, por tanto, a la economía de estos alojamientos rurales, de estas casas rurales. Pues José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Buenos días.